Muy bien, pues ahora. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos desde la comunidad de formación de INAP Social. Hoy, tal como dice el título, hoy el objetivo era hablar del último libro de Amalio Rey, Cómo impulsar la inteligencia colectiva. Os recuerdo, cuando digo el último es porque el anterior, que se llama El libro de la inteligencia colectiva, o de subtítulo ¿Qué ocurre cuando hacemos cosas juntos? También tuvimos ocasión de presentarlo aquí en este entorno, en un webinar organizado por nuestra comunidad, y para las personas que ahora os pudiera interesar y que ese día no estuvisteis, bueno, pues en nuestro repositorio de Aprender en Comunidad tenéis la grabación y lo podéis repasar. Y lo digo así porque este de cómo impulsar la inteligencia colectiva, de alguna manera, y si no es así, Amalio ya me corregirá, es como una segunda parte o como una continuación o como un complemento o como le queráis llamar. Yo casi me atrevería a decir, el primero es el teórico, este es el práctico, ¿no? Con esa visión que a veces tenemos clásica, ¿no? De dividir Sí. entre teoría y práctica, pues sería un poco así, ¿no? Da un poco de miedo esa división, pero bueno, sí, Sí. es más o menos. Bueno, y en la manera de presentarlo queríamos también huir un poco de la manera clásica, ¿no? Aunque tenemos aquí al autor, pues no se trata de que el autor nos venda su moto, sino que queríamos plantearlo en términos de conversación. Y para eso habíamos invitado, y aquí tenemos a Ismael Peña López. Buenas tardes, Ismael. Muy buenas tardes. Ismael es profesor de la UOC y es además consultor independiente para el programa Sigma de la OCDE. Fue director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña durante 3 años y anteriormente también fue director general de Participación Ciudadana en la Generalitat Catalana. Y su función principal, entiendo, bueno, antes de esos puestos y ahora es de profesor, como os decía, de la Universidad Oberta de Cataluña. También hemos invitado a esta conversación a Paz Sánchez Zapata. Buenas tardes, Paz, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Paz es consejera técnica del Instituto Andaluz de Administración Pública y yo me atrevería a decir que el alma mater del programa Innovanda o desde el programa desde el que se impulsan los procesos de innovación en la Junta de Andalucía. Paz también ocupó puestos de responsabilidad importantes, como por ejemplo de directora general de Innovación e Industrias Culturales en la Consejería de Cultura de la Junta y también fue directora general de Cultura en el Ayuntamiento de Sevilla. Sabemos además, Paz nos ayudó también en la presentación del libro de la inteligencia colectiva que os nombraba hace un momento. Y hemos querido invitarle otra vez porque, bueno, Amalio ha trabajado ahí mucho en los programas de innovación de la Junta de Andalucía o del Instituto Andaluz y creemos que Paz es una de las personas que mejor conoce a Amalio y que mejor conoce su obra también. Por eso queríamos que estuviera. Y cómo no, para esta conversación está con el propio autor, con Amalio Rey. Buenas tardes, Amalio. Buenas. Amalio, yo creo que le conoceréis todos o prácticamente todos y todas de las personas que estéis aquí conectadas. Él lleva más de 20 años como director de la empresa de consultoría, de su propia empresa que él mismo fundó. Y antes también estuvo y trabajó como profesor de la Universidad Carlos III. Como os decía antes al principio, es autor, bueno, es un gran investigador sobre todos los temas de participación y de inteligencia colectiva y de ahí un poco sus 2 grandes obras. Y antes de pasarles la palabra, me vais a permitir que
que de la contraportada del libro del que vamos a hablar hoy os lea una cosa que a mí me gusta especialmente, ¿no? Y que creo que refleja o que puede servir un poco de punto de partida de lo que vamos a comentar hoy, ¿no? La palabra participación está en crisis. Dice, es cierto que a veces juntos somos menos inteligentes que por separado. Sin embargo, la tesis central de este libro es que un buen diseño de la participación previene la estupidez colectiva. Para demostrarlo, se identifican primero 9 patologías participativas y a partir de ellas se proponen estrategias prácticas de diseño que ayudan a corregirlas. El autor evita en todo momento abordar la participación desde un discurso buenista o maniqueo. Por el contrario, la presenta como un cofre repleto de contradicciones y propone adentrarse en él con un espíritu curioso para descubrir matices que incitan a pensar y desafiar viejos prejuicios. Bueno, pues con esto, la estructura de la sesión es que ellos tres conversen sobre este libro, pero que no ocupen todo el tiempo en ello, sino más o menos, pues no sé, hasta las 5:30 o una cosa así, 5:30 o 6 menos algo, de tal manera que las personas que estamos conectadas, bueno, pues podamos también interpelar, preguntar, opinar, debatir, etcétera. Bueno, pues por mi parte, nada más. Adelante. Veo que Isabel ha levantado la mano. No sé si es que sí. quiere decir alguna cosa. Isabel, No, ¿tienes el micro? solo saludaros, que se he entrado un poquito tarde y daros la bienvenida, solamente eso. Vale, gracias. Gracias. O cuando queráis. Vale, bueno, yo tengo la palabra, ¿no? Entonces, José Antonio. Sí, venga. Sí, bueno, primero, ya sabéis, los que escribimos libros, a veces flaqueamos un poco de ánimo, ¿no? Porque escribir un libro es una empresa que pone a prueba la paciencia, la tenacidad. No es fácil escribir un libro, es una obra. Las obras de los libros pues llevan su trabajo, llevan un esfuerzo y solo tiene sentido si nos leen, si podemos influir con lo que escribimos. Si no, no tiene sentido si no hacemos diarios personales y cosas de esta noche. Por eso, tener encuentros como estos de hoy, para mí es un chute de energía siempre. O sea, me da muchísima ilusión que se junten aquí 18, 19, 20 personas para que hablemos de mi libro. Así que, y más poder conversar el libro con personas como Paz, que ya sabe que yo la quiero mucho y la admiro además, y Ismael también, que lo admiro mucho. Hemos tenido muchas conversaciones con Ismael por WhatsApp, constantemente, hablando de nuestras historias, nuestras batallitas, nuestros dilemas. Y bueno, aprecio mucho a estas dos personas que van a compartir la conversación conmigo. También quiero agradecer a José Antonio, a Fernando, a todo el equipo de la comunidad por haber abierto este espacio de conversación. Y además a los compañeros y compañeras que han buscado un huequito por la tarde a las 4:30, que podían estar durmiendo una buena siesta, para escucharnos aquí. Así que muy agradecido, de verdad, por este encuentro. Y nada, voy a hablar muy rápidamente del libro, incluso voy a estar menos de tiempo que tenía previsto. Voy a explicar un poquito mejor, porque después de la introducción que hizo José Antonio, lo que leyó, ya no tengo mucho más que aportar. Él lo ha hecho muy bien. Así que voy a decir un poco de qué va el libro, a diferencia del anterior, y voy a lanzar un poco 4 o 5 ideas clave que yo creo que que atraviesan el libro, ¿no? En general. Primero, este segundo libro es más un ensayo, perdón, es más un manual. Este es más un manual y este primero es más un ensayo. En el primero fue el qué y el por qué de la inteligencia colectiva y este es el cómo. Por eso en este libro tenéis, por ejemplo, el índice de este libro es muy autoexplicativo. Si tú te paseas por el índice y tú ves que en el índice están los 101 principios con unos títulos que tú los lees, muy intuitivos. O sea, si solo pasearte por el índice ya te da una pista de los elementos que tienes que cuidar mucho cuando diseñas un proceso participativo. Y después en la página 50 hay una tabla que es muy de manual, donde tienes en la columna izquierda cosas que puedes mejorar de la participación y en la columna derecha cuáles son los principios que te conviene leer para mejorar cada una de las cosas que quieres mejorar, ¿no? De hecho, hay 43 cosas que se pueden mejorar de la participación y al lado aparecen los principios.
Es un formato más ligero que el anterior, porque son 101 principios, cada uno tiene más o menos dos páginas cada uno. Son como pildoritas que se pueden leer salteados, puedes entrar por cualquier número, puedes entrar por 78, puedes pasar al 20, como quieras. Está muy centrado en la gestión, más que el anterior, que más estábamos orientados más a la sociedad en general, ¿no? Está más orientado a organizaciones, entre ellas instituciones públicas, que ha sido uno de los objetivos que a mí me interesaba mucho abordar. Están las patologías que comentaba José Antonio, a las que yo le he dado mucho peso. De hecho, el diseño de todos los principios, el diseño del libro, si se cimenta en esta patología. Primero me puse a estudiar cuáles eran los problemas y después pensé en cómo solucionarlos. Y en cuanto al público del libro, pues está dirigido básicamente a tres colectivos. Hay un primer colectivo que serían los que deciden, me interesaba mucho eso, quienes deciden convertir un proceso o una actividad en que sea participativa, que le dan el ok y aprueban de que eso sea así. Después los que gestionan, que no siempre son los que deciden cómo se gestiona y se diseñan estos procesos, y también a los que participan para que se impliquen más, ¿no? Y creo que también he estado pensando a la vez en los creyentes de la participación y también en los descreídos. La gente desconfía. Me interesaba mucho una narrativa que intentara por lo menos persuadir o seducir a la gente que no cree mucho en la participación. Y en cuanto a ideas clave, yo creo que una cosa que atraviesa muchos libros es intentar cuestionarme premisas para mí elitistas de quiénes son los que saben sobre algo. ¿Quiénes son los que saben? Creo que hay como un dilema constante en el libro entre el conocimiento autorizado, técnico, acreditado, que sería el de los equipos directivos y de los expertos de apoyo, que sean consultoría, consultores, etcétera, etcétera, y el conocimiento vivencial, el conocimiento experiencial que tienen los colectivos afectados. Eso se trata mucho, reivindicando que el conocimiento vivencial o experiencial está un poquito descuidado. Yo no estoy a favor de uno por encima del otro. Yo defiendo soluciones mixtas. Creo que tanto el conocimiento de experto como el conocimiento vivencial son importantes. Y defiendo que las soluciones tienen que ser mixtas. También un segundo mensaje es que el camino nos define. Así lo digo, el camino nos define. Hay que hacer pedagogía de los procesos. Porque yo creo que la calidad de los procesos es lo que realmente mide la inteligencia colectiva de un grupo y no tanto los resultados. Los resultados están muy condicionados a factores que a veces no tienen que ver con cómo el grupo ha trabajado. Entonces yo creo que la calidad de los procesos es muy importante. A mí me interesa que el guiso sepa bien, cuando te lo comas, que sepa bien, pero me interesa mucho más saber la receta. Entender qué receta se ha usado para hacer ese guiso, ¿no? Lo de la crisis de confianza hacia la participación, una tercera idea, ya José Antonio la comentó. A mí me sorprende cómo ni siquiera hemos empezado a participar bien y a hacerlo de verdad y ya hay cierta fatiga participativa. Y yo creo que eso responde a que hay un cierto efecto rebote en negativo de lo mal que lo hemos hecho en general, y también ha habido mucho sermoneo alrededor de esto, mucha retórica buenista, y yo he intentado trabajar un poco eso, intentando demostrar su eficacia, ¿no? Lo de las patologías, que no lo voy a insistir, yo he querido ser honesto en el libro y reconocer que hay razones sensatas para que la gente no quiera participar o que ponga en duda la eficacia. Creo que hay razones sensatas. Y por último, el último mensaje es que la inteligencia colectiva es un reto de diseño. Eso es un mensaje para mí principal, que yo lo repito en todos los sitios. Yo creo que somos muy de acusar a la gente o de creer que la gente es apática, de que no quiere participar, cuando en realidad somos poco autocríticos con cómo diseñamos esto y cómo lo gestionamos. Esto es un debate, ¿no? ¿Qué parte de cuando las cosas salen mal tienen que ver con cómo lo hemos diseñado de mal? ¿O qué parte tiene que ver con que hay un punto de partida? Yo no voy a negar que hay un punto de partida de falta de una cultura de la participación, que no somos Suiza, que hay una tradición autoritaria y de no participación histórica, eso es innegable, pero yo creo que hay una parte explicativa de que por qué la participación, por qué hay apatía, que tiene que ver con cómo diseñamos, cómo convocamos, cómo organizamos.
Y eso es lo que a mí me gustaría que se pusiera en valor y que eso tiene una cierta... E igual la propia estupidez colectiva que comentaba José Antonio, tiene una parte que tiene que ver con una falta de pensamiento crítico, de educación en pensamiento crítico, que eso es a escala individual, pero también hay una parte que tiene que ver con cómo gestionamos los procesos para que esas interacciones sean más enriquecedoras. Y ya, pues ya estas eran las ideas que quería avanzar del libro y ya pues, os paso la palabra y para que empecemos a conversar. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién gestiona? Empiezo yo, Venga, Paz. parece. Venga, dale. Pues mirar, yo voy a empezar con una pregunta, ya que me han dicho que ven aquí a preguntar. Pues empiezo yo por preguntarme cuántas veces no nos hemos preguntado si verdaderamente estábamos incorporando las voces que deberían de estar en un proyecto, ¿no? Al menos en la administración pública, pues no tenemos ni cultura de diseño de participación, ni siquiera diría yo de la propia participación. Y no sé vosotros, pero yo suelo tener la sensación un poco con culpabilidad de dejarme siempre fuera a voces relevantes, incluso a veces colectivos completos afectados, ¿no? De alguna manera lo sabemos y miramos para otro lado, ¿no? Es verdad que todo lo participativo y lo colaborativo pues cuesta mucho y requiere mucho más tiempo, pero la verdad es que el problema principal es que tampoco sabemos cómo hacerlo. Ese es el problema principal. Yo llevo hablando con Amalio de estos temas desde hace ya años. A veces cuando hemos terminado de trabajar nos hemos quedado charlando por el placer de charlar sobre estos temas que nos parecen centrales, ¿no? No solo para el diseño de los servicios, que es en lo que también trabajamos principalmente, sino también porque son temas importantísimos en la convivencia y para el desarrollo de la democracia, ¿no? Es un misterio para mí cómo lo han conseguido otros, porque para mí es como magia, ¿no? Hacer que toda la gente, sacar lo mejor de todo el mundo y hacer que la gente se alinee, ¿no? Pues bien, Amalio también hace magia en su libro, creo yo. Nos lleva por todos los intrincados caminos de la participación efectiva, esa que es capaz de extraer la inteligencia colectiva a través de un diseño claro y eficaz. Y lo hace de una forma ordenada, analizando capa a capa y con mucho método, pues todos los aspectos del diseño. Y como ya hemos dicho aquí, si en el primer libro hablaba sobre qué es la inteligencia colectiva y cómo funciona, pues ahora nos lleva a la práctica de cómo ponemos esto en marcha, ¿no? Y lo hace de una forma muy amena con los capítulos cortos, estos que él ha dicho, con los títulos tan sugerentes que verdaderamente es que andar por los títulos y los subtítulos es ya como el propio manual, o sea que simplemente conseguir cada punto ya te da una guía de por dónde debes de seguir y qué cosas tienes que tener en cuenta, ¿no? También yo quiero hacer notar que agradecemos mucho la gran cantidad de ejemplos y de consejos y advertencias que nos hace por todo el libro, ¿no? Bueno, y por último, comentar que en estos momentos tan confusos que vivimos, podría pensarse que la participación no interesa, lo hemos estado hablando hace un momentito, con tanta polarización y el cansancio que produce oír a otros, ¿no? Que a veces, yo no sé, se nos quitan las ganas, ¿no? Sin embargo, oírnos es ahora más necesario que nunca y para ello hay que saber cómo hacerlo. Por eso la importancia de este libro. Así que, Amalio, gracias por todas estas indicaciones y la verdad que la admiración es mutua, ¿no? También quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí con Ismael, con el que también he tenido grandes conversaciones, especialmente cuando estaba en el Instituto Catalán, ¿no? Muchas gracias, Paz. Pues supongo que me toca a mí hacer una primera intervención mía. Lo primero de todo, bueno, las mismas flores que nos hemos echado arriba y abajo, las he hecho de vuelta también. Yo, por mi parte,
tampoco voy a hacer cosas muy distintas. Creo que es muy importante tener los dos libros en la mano. El primero, yo tampoco le diría teórico, a lo mejor la palabra es más conceptual o más de enfoque, pero sí que es verdad que ese tono distinto se nota mucho, pero que se complementa muy bien, ¿no? El uno es, entre comillas, vengo a descubrirte una cosa, y la segunda es, te leo la mente las preguntas que me ibas a hacer y te las voy a responder antes de que me las hagas con un segundo libro, que es más o menos lo que decía Paz también, ¿no? Yo creo que a los que veníamos siguiendo la trayectoria de Amalio hace años, y pienso ahora mismo de Amalio y de Paz, porque pienso en la Innoguía del 2018 o Innovox del 19 y algunas cosillas, no tanto los contenidos como la filosofía, yo creo que ya está allí, y lo que se hace ahora es, lo decía antes creo Amalio, ¿no? Ponerte en los pies del gestor, del que lo va a tener que aplicar, del que, como me gusta a mí decir siempre, el que levanta la persiana del ayuntamiento o de la diputación o del gobierno y dice, el marrón está aquí, ¿no? ¿Y ahora qué? Y el libro de inteligencia colectiva te dice, ponte alerta porque hay unas herramientas nuevas, más que herramientas, un paradigma nuevo, una forma de enfocar las cosas muy distinta a lo que veníamos haciendo hasta ahora, que es multiactor, etcétera, etcétera. Y el libro de ahora te dice, vale, pues las preguntas para abordar son estas, ¿no? ¿Tú qué problemas tienes? ¿Son problemas de gobernanza? ¿Son problemas de distribución de poder? ¿Son problemas de confianza? ¿De cómo sacar repartido? Todas esas preguntas que te estás haciendo, te las voy a traer y te las voy a poner encima. A veces sí queda un poco la impresión de que puede estar, no diré desordenado, porque no es la palabra, porque es verdad lo que decía Amalio, que el índice está clarísimo. Puedes ir al índice y tener muy claro dónde tienes que ir, ¿no? Pero es verdad que no es un libro secuencial. A diferencia del libro de inteligencia colectiva, que sí se lee secuencial, este no lo es. Tienes tú ya que tener un poco claro dónde quieres ir, a qué rumbos tomar, y lo que te da Amalio es una caja de herramientas. Pero tú tienes que saber si quieres cerrar, si quieres atornillar o si quieres clavar. Y a partir de ahí te dice, vale, pues para cada una de estas cosas, ¿cómo lo orientamos, ¿no? En ese sentido, ostras, es un libro muy práctico, que te responde las preguntas que tienes, no sé si te resuelve las dudas, algunas dudas son trascendentales y uno no da para todo, ¿no? O uno a veces no es capaz de hacerse las preguntas suficientemente bien, y por mucho que tenga un libro, tampoco las va a encontrar allí, pero sí la idea es esa de, ostras, ven aquí a buscar las preguntas que te estabas haciendo. A mí el reto que me viene, y es uno que después voy a centrar en las preguntas que le voy a hacer aquí, y lo estaba sacando ahora Paz y lo apuntaba también al principio Malo, y es cómo dejamos de participar, en el sentido de, está muy bien eso de participar como si fuese algo ajeno al día a día, como si fuese algo que viene de fuera, como si fuese un anexo, ¿no? Un apéndice. A lo mejor era la forma que teníamos de aproximarlo, pero esto, si no se institucionaliza o normaliza o disuelve, las palabras hay muchas, ¿no? Pero si no se vuelve en nuestro día a día de verdad y ya no pensamos en participar, sino en cómo esas herramientas se incorporan, ostras, ¿cómo lo hacemos? Y yo estoy de acuerdo con Amalio, y es un tema que hemos comentado con otros compañeros, ¿no? Que la sensación es que la cultura de la participación, vamos a llamarla así, participación ciudadana, que más o menos es en España, se inicia hace el año 2000, 2003, cuando es la primera Dirección General de Participación, pues parece que se ha acabado, o que está muy de capa caída. Estaba con otros compañeros del Ayuntamiento de Barcelona, de la UOC, estos días, del Colegio de Politólogos en Cataluña, y la sensación era un poco esa, de decir, ostras, parece que aquello de vamos a participar, vamos a hacer un proceso participativo, iba a menos, ¿no? En cambio, hay esa misma sensación, y yo creo que cada vez más fuerte, de que todas esas herramientas que hemos construido en los últimos 20 años vienen con mucha fuerza y cada vez son más requeridas. Nos habla Mariana Mazzucato de las misiones, y ahí está el codiseño, la gobernanza colectiva, la inteligencia colectiva, las cuádruples hélices, las partenariados públicos, sociales, privados. Todo ese utillaje que hasta ahora le hemos llamado participación, parece que se desprende de la palabra participación, que participación incluso genera anticuerpos en algunos sectores, por lo que decía, ¿no? Porque nos hemos centrado en la herramienta, no en el fin, pero al mismo tiempo que esa herramienta que ese fenómeno de la participación parece que va perdiendo, las herramientas salen a flote. Y yo creo que es eso el libro de Amalio. Es decir, oye, no perdemos la cabeza ahora si esto es participación o no. Vamos a hacernos preguntas prácticas y vamos a ver en esa caja de herramientas, de 101 herramientas que tengo encima de la mesa, o 101 principios, o 101 aproximaciones, visiones, cómo nos pueden ayudar, ¿no? Y yo creo que ahí
da muchas respuestas y la verdad es que para mí tiene mucho valor. Ser capaz de, entre comillas, matar al padre y decir, el concepto está puesto ahí, el paradigma está puesto, quien lo quiera coger que lo coja o no, pero prescindiendo de ese paradigma o cambio, sí sirven las herramientas, empezad a aplicarlas y que podéis empezar por el final, por lo que os es útil, me parece un ejercicio intelectual y decía antes Amal, escribir un libro es muy difícil, me imagino que 2 lo es mucho más y además con estas, ostras, con esta especie de antítesis, ¿no? Lo que se afirma en uno en el otro casi que se contesta desde la práctica y al revés. Creo que vale mucho la pena, creo que tenemos una herramienta fantástica y sobre todo eso, el reto de cómo lo normalizamos y cómo lo utilizamos. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Muy generoso. Bueno, pues empezamos entonces ya con las preguntitas, ¿no, Amalio? ¿Te parece? Sí, cómo no. Mira, estábamos aquí hablando de que en estos tiempos que parece muy clara la facilidad de manipular y movilizar las opiniones interesadas, ¿no? Y que éstas sean además asumidas por la población. Y ahora con la inteligencia artificial de forma mucho más rápida y exponencial, ¿no? Y podría pensarse, o a menudo se debate, si la inteligencia colectiva podría ser un buen contrapunto, ¿no? Ya que su práctica recoge pues, los consensos sobre evidencia y además tiene un nivel de filtro que conlleva, o sea que el uso de la inteligencia colectiva conlleva una serie de filtros que la hace mucho más rigurosa y más confiable, ¿no? Sin embargo, cuando lees el libro te das cuenta de los tantos requisitos, ¿no? Para que realmente funcione, que nos preguntamos si realmente esto es una opción, ¿no? Entonces, ¿me podrías argumentar, por favor, si en verdad nos puede ayudar a contrarrestar la manipulación de la opinión y de las preferencias colectivas? Gracias, Paz. Mira, sí, a ver, esa idea que tú comentas de que algo así como que el proceso de inteligencia colectiva requiere tantos requisitos, eso que me ha llamado la atención como lo has dicho, para que realmente funcione y que pueda ser una opción, Mm. que te entra en duda, ¿no? Porque parece que es como una enciclopedia de cosas que tienes que cumplir. A mí me parece clave y a mí también me preocupa que dé esa impresión. Aunque yo proponga, es una cosa que me da pie para comentar, que aunque yo proponga 101 principios de diseño, que la verdad es que el número es muy redondito, pero a veces asusta un poquito lo de esto de 101, que están concebidos a partir de las 9 patologías estas que yo identifiqué. No estoy diciendo que hay que cumplir todas, ni siquiera la mayoría. O sea, lo único que yo pretendo, siempre defiendo que si somos capaces de implementar 3, 4, media docena de esos principios, porque hay algunos que son más importantes que otros, evidentemente, si somos capaces de implementarlos bien, ya estaríamos mejorando la inteligencia colectiva. Por eso a mí me interesa que la inteligencia colectiva se vea como algo, no como algo binario, que existe o no existe, sino como un continuo, que se trata de moverlo hacia la derecha, y me meto en continuo, a la izquierda es la estupidez, a la derecha es la brillantez. Pues yo intento mover la inteligencia colectiva hacia la derecha, todo lo que pueda mejorarlo, todo lo que pueda moverlo un poquito, ya estamos mejorando, estamos avanzando. Entonces, no hay una solución mágica de la inteligencia colectiva para desactivar la manipulación. No la hay, no la puede haber. Lo que hay es formas de ir mejorando nuestra capacidad de respuesta gradualmente, ¿no? Cualquier mejora que consigamos, tenemos que celebrarla e ir a por más, ¿no? Entonces, centrándome ya en tu pregunta de la manipulación o en la desinformación, que sería como su prima más cercana, no, sabemos que no es una cuestión sencilla, pero simplificando mucho, yo estaba pensando un poco en eso a menudo y creo que para poder protegernos de la manipulación hay básicamente dos ámbitos de intervención que son complementarios, son dos caras de la misma moneda. Por un lado, tú puedes actuar sobre quienes producen la manipulación, vamos a llamar a esto desde la producción, ¿de qué manera? Pues filtrando a los emisores, buscando alguna manera de filtrar los emisores, controlar los que manipulan, y de otro lado también actuar desde lo que la consumen, desde el consumo, ¿no? Y en ese caso sería dotar de capacidad de filtrado, de pensamiento crítico a los receptores. Esos serían los dos ámbitos de intervención que podríamos tener. O sea, en el segundo caso, desde el consumo, intervenir o ayudar a esas audiencias que compran
o rechazan esos mensajes que son manipulados. Entonces, ¿cómo la inteligencia colectiva puede intervenir desde esos dos ámbitos, desde la producción y desde el consumo? Pues desde la producción hay una cosa que se llama filtrado colaborativo, que es este fact-checking, el fact-checking que se hace colectivo, donde muchísima gente hace vigilancia colectiva de lo que se publica y detecta cuando, con banderitas y cosas, cuando algo que se dice es absurdo, las famosas notas a la comunidad que se usan en Twitter, o sea, que hay una participación masiva para detectar cuando se producen mensajes que no son correctos, ¿no? También tenemos que participar colectivamente en la regulación anti-manipulación o la regulación anti-desinformación tiene que ser participada. Eso es fundamental. Y en cuanto y desde el consumo, pensamiento crítico, pero ojo, en el pensamiento crítico hay una capa que es muy individual, que es de educación individual, pero hay otra capa que es la colectiva, que es donde para mí, el pensamiento crítico de verdad se muscula. O sea, tú puedes prepararte, tú puedes leer, tú puedes acercarte a la filosofía, tú puedes acercarte a la estadística, desarrollar habilidades individuales, pero realmente donde se muscula el pensamiento crítico es deliberando, es debatiendo, es conversando, es participando colectivamente. El pensamiento crítico solo se muscula dialogando, para mí. Entonces yo creo que ahí la deliberación es un mecanismo, la cultura de la deliberación es un mecanismo principal maravilloso para que el pensamiento crítico se desarrolle. De la IA, si quiere, hablamos después, pues si alguien quiere preguntar, pero la inteligencia artificial ahí ha entrado como elefante en cacharrería, ¿no? Es como es un experto a que tú te acercas y le preguntas, y lo más curioso de ese experto, que ese experto llamado ChatGPT o llamado como se llame, es inteligencia colectiva también, pero es inteligencia colectiva extraída. No es inteligencia colectiva colaborativa, que es la que estamos defendiendo aquí. Aquí estamos hablando de inteligencia colectiva social. Nunca debemos olvidarnos que ChatGPT es inteligencia colectiva, pero es extraída por un algoritmo. Es sabiduría colectiva extraída. Que evidentemente, de ser opaco el algoritmo que extrae, pues no sabemos cómo se ha hecho esa extracción. Pero también lo es. Entonces ahí también puede haber una fuente de desinformación muy importante. Eso es lo que yo más o menos... Es un tema muy complejo, pero es lo que yo puedo avanzar, por no extenderme mucho. Genial. Pues yo iba a hacer la pregunta de Paz, pero le voy a dar la vuelta. O sea, es la misma pregunta, pero hecha al revés, ¿no? El revés tanto en el hacia dónde y desde el dónde. Paz hablaba de cómo contrarrestamos a manipulación, tanto la manipulación perfidiosa o a veces sin querer, ¿no? Inocente, que, bueno, pues uno te lleva a otro, y lo que nos pasa a veces en los procesos participativos, que a veces, pues eso, las reacciones de poder intrínsecas nos llevan por un sitio para otro. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver si, en lugar de pensar en eso, en esa manipulación, a ver dónde es más beneficioso construir. Es decir, en el libro se encuentran ejemplos de todas partes. Si pensamos, por ejemplo, en el ciclo de política pública, pues en el diagnóstico, en el nombrado de cuál es el problema, en la identificación del contexto, en el diseño, en la propuesta de funcionalidades que debe tener una política pública o de objetivos, en la implementación, en el seguimiento, en el monitoreo, en la evaluación, prácticamente en todos los aspectos yo creo que se podemos encontrar preguntas, respuestas y aproximaciones, ¿no? Y mi pregunta es, ostras, ¿hay algún sitio donde sepamos que es más probable que salga bien y otros que es mejor decir, oye, aquí no te metas hasta que tengas muchas tablas porque igual te vas a hacer daño, ¿no? Sí. Yo creo que, insisto, es la misma pregunta que hacía Paz, pero hecho un poco al revés. ¿Podemos escoger algún sitio, digamos, seguro, donde diciendo, oye, si lo haces aquí, saldrá bien, vas a ganar confianza con la gente y a partir de ahí puedes edificar más? ¿Qué tipo de retos son los que son más productivos o más golosos, ¿no? A ver, yo nunca me atrevería a decir que si me meto en un tema concreto te va a salir bien. Porque va a depender del diseño, de cómo lo hagas. Al final me estaría contradiciendo, porque entonces sería que basta con que elijas un qué correcto, ya va a salir bien. Después del qué viene el por qué, el cómo y viene todo. Pero sí es verdad que tu pregunta apunta muy bien al hecho de que no se trata de hacer
todo participativo. No se trata de eso. Hay cosas que funcionan mejor de manera participativa y hay otras que funcionan mejor con un panel de expertos, grupito de 4 o 5 personas decidiendo y discutiendo. O sea, no se trata de yo. Me interesa mucho dejar claro eso. Por eso en el libro hay un apartado entero que habla del qué, de cómo elegir. Yo tengo una metodología desarrollada que la estoy usando, ya la estoy aplicando y que me está saliendo muy bien, que para medir yo le llamo el potencial participativo de un reto. Mide el potencial participativo de un reto. Mira, yo podría estar toda la tarde hablando de eso porque os vais a flipar, porque yo he hecho un contraste de esa metodología con inteligencia artificial. Yo he cogido 15 retos elegidos aleatoriamente, bueno, aleatoriamente con algún truquito, y los he pasado por mi metodología y mi metodología ha dado un ranking de cuáles son los retos que tienen más potencial participativo. Es lo que tú estás diciendo, Imael, que dan más juego para hacerlo por participación, de tal manera que si yo quiero elegir 3, yo voy a elegir los que más juego dan para participar, no voy a elegir el 15, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a más arriba esté del ranking, más juego da, y a más lejos, más abajo esté del ranking, es más fácil, es mejor hacerlo por expertos. Hay que tener criterio a la hora de elegir los retos, me parece muy importante. Pues tú puedes creer que yo he cogido mi metodología, le he hecho un análisis y me ha salido un orden de retos y le he dicho a ChatGPT, usa mi metodología, le he dado el método y le he dado los 15 retos. ¿Vale? ChatGPT ha pasado los 15 retos por mi filtro, por mi método y me da una lista. Y ha coincidido muchísimo con mi lista. Entonces, hay metodología para elegir. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es mi algoritmo para puntuar más un reto en el sentido que tiene más potencial participativo? Yo te puedo resumir que son 4 criterios. ¿Cuáles son los retos que son más participativos? Primero, aquellos retos donde hay un déficit de legitimidad. Ese primer. Hay un déficit de legitimidad. ¿Qué significa esto? Son retos donde hay un reclamo de integrar voces que no están escuchadas, que no han sido escuchadas hasta ahora. Hay un reclamo público, claro, en los que hay colectivos afectados, ojo, colectivos afectados que no confían en las élites o en los equipos directivos que hasta ahora están decidiendo sobre ese reto. Que hay un descrédito, que no hay credibilidad para que sigan haciendo los de siempre. Por tanto, hay un déficit de legitimidad. Ese es el primer criterio. El segundo, que sean problemas que están muy enquistados. Y que requieren una gran diversidad cognitiva para poderse abordar, que son suficientemente complejos, que se necesita ensanchar la diversidad de las voces que participan. Y entonces hay que buscar soluciones creativas. ¿Por qué hay que llevarlos a la participación, Imael? Porque los expertos no son muy de out of the box. Los expertos tenemos nuestras ideas preconcebidas y entonces salirnos del cajón. Entonces, si tú, un problema que está enquistado, que hasta ahora ningún experto ha dado solución, si se lo vuelves a dar a los expertos, no lo van a solucionar. Hay que salirse de la caja y entonces ahí te vas a encontrar una gran diversidad cognitiva y te van a aparecer conexiones improbables, que no las vas a encontrar en los expertos. Tercer criterio, complejidad. Cuando hay un problema que es muy complejo, cuando es muy indisciplinado, que no está encajado en disciplinas, tiene que ver un poco con el punto anterior y se necesita también mucho que el talento venga a ti, porque tú no sabes muy bien qué talento convocar. Esta idea es importante, ¿eh? No sabes qué talento convocar y lo que quieres es que el talento venga a ti. Y por último, muy importante, cuando hay un desajuste crónico entre oferta y demanda. Cuando se lanza un programa público y tú estás viendo que el programa público no te lo compran como tú esperabas o no funciona bien durante mucho tiempo. Si no funciona bien durante mucho tiempo es porque el diseño de ese programa crónicamente está fallando en leer las expectativas del colectivo al que se quiere dirigir. Hay un problema de empatía. No se está entendiendo bien lo que ese colectivo quiere. Entonces, lo que hay que hacer es poner a ese colectivo a diseñar, para que nos diga lo que quieren. Eso para mí son los 4 factores. Entonces, ahí tienes un montón. Por ejemplo, en retos sociales, yo te puedo comentar 3 retos que para mí encajan perfecto. Integración de inmigrantes. Integración de inmigrantes y cohesión social es un reto que es muy de participación.
inteligencia colectiva. El acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda no se está abordando participativamente. Y ese es un reto que responde a esos criterios que he dicho. Soledad de las personas mayores. La soledad de las personas mayores es un reto social que es colectivo, no se puede abordar pidiéndole ayuda a las familias. Es un tema de ecosistema social. En organizaciones públicas, la reflexión estratégica en una organización es un tema que aborda, que coincide con lo que estamos hablando. Ojo, la implantación del teletrabajo. La implantación del teletrabajo, como no se aborde participativamente y colectivamente, hay fallos de legitimidad, etcétera, etcétera. El uso de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a introducir la inteligencia artificial en la administración pública? También responde ese criterio. El relevo generacional, o no generacional, el relevo de puestos de trabajo, que no tiene por qué ser generacional, pero en principio lo es. Ahí es donde yo creo que hay un montón de caramelos, de posibilidades que se pueden aprovechar y que responden a esos 4 criterios que yo comenté. No sé si ya he respondido, pero más o menos. A ver, Amalia, a mí esto me sugiere una nueva pregunta. Estamos hablando de áreas muy específicas donde es muy necesario y son todas áreas muy relevantes en la administración pública con las que trabajamos continuamente y además tenemos que trabajar bien, ¿no? Me imagino que no solo a mí, sino a muchos gestores, a muchos funcionarios, nos atraviesa este miedo de decir, pues aquí la tengo que aplicar, ¿cómo hago? ¿No? Ya sé que en tu libro nos hablas de esa arquitectura del diseño, de un diseño, y leyéndoselo a fondo uno coge multitud de ideas, pero como estamos aquí en una charla, a mí me gustaría si tú nos pudieras extraer de ahí aquellas claves que son fundamentales, ¿vale? Para organizarse en este tema y también algún consejo que nos anime a las personas que trabajamos en esto a superar este miedo a la complejidad, ¿no? que presenta el problema, ¿vale? Vale, sí, tienes toda la razón. Yo he intentado, no sé si lo he conseguido, yo he intentado en el libro dar una estructura, un método para que la gente lo siga. Es verdad que hablar de 101 principios asusta un poquito, a lo mejor hay que hacer un resumen de este libro también, un manualito, un manual para aplicar el libro, un metamanual, no lo sé, pero en principio la metodología está estructurada, no voy a detener mucho aquí porque es un poco rollo, pero básicamente yo hablo de 3 cosas. Esta metodología se compone de cuatro pilares. Uno yo llamo los atributos, otro los momentos, otro los retos y por último los principios. La metodología está formada de atributos, momentos, retos y principios. ¿Cuáles son los atributos? Las 3 patas de la mesa, que es que para un proceso de inteligencia colectiva funcione bien, tiene que haber efectividad, tiene que ser efectivo, tiene que conseguir los objetivos que persigue, por tanto tiene que gestionarse bien. Tiene que haber afectividad, que tiene que haber afectos, tiene que haber un camino emocional constructivo y tiene que haber legitimidad. Básicamente que lo que salga del proceso refleje las verdaderas preferencias de los colectivos que dice representar ese grupo, ¿no? O sea, esos 3 atributos son 3 patas de la mesa que me parecen importantes. Después están los momentos, que yo lo que he hecho es dividir el proceso en 6 partes, que es lo que yo llamo abrir el melón. Yo abro el proceso en 6 partes y voy viendo cada parte, digo, en cada parte trata de abrirla la participación todo lo que pueda. Divido el proceso en 6 y digo, analiza cada uno y trata de abrirlo más. Y después vienen los retos que hay que abordar para responder y los principios de diseño para abordar esos retos. Pero eso es un poquito largo de explicar. Básicamente voy a centrarme más en tu segunda parte, que es la que me dices que es que te dé un consejo. Para mí, sinceramente, después de haber hecho mucho esto y yo estoy ya aplicando esta metodología a saco en proyectos públicos con los que estoy trabajando, para mí la clave está en la pedagogía, en hacer una buena pedagogía de los procesos. Insisto mucho en eso, hay que hacer una buena pedagogía de los procesos. No puedes entrar a saco a diseñar procesos para ti si primero no explicas a qué nos vamos a encontrar. A ver, tenemos que ser honestos desde el principio. A menudo las evidencias de éxito en esto tardan en llegar, no llegan tan pronto. Y como tardan en llegar, si tú explicas bien en lo que la gente se va a encontrar y lo explicas antes, tú estás comprando paciencia. Esta es la frase que yo suelo utilizar. Compro paciencia. Si tú a la gente le prometes el oro y el moro con esto, no te van a dar la oportunidad de cerrar el círculo.
tienes que explicar que esto es diferente a cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Porque si no, la gente va a comparar un proceso participativo con un proceso de ordeno y mando. Lo va a comparar y esto es otra cosa, esto es diferente. Y cuando hablo de pedagogía, hablo de ajustar expectativas. Si tú no ajustas expectativas previamente, la gente te va a comparar con lo que esperaba en los procesos de ordeno y mando. ¿Y qué quiero decir con ajustar expectativas? Lo primero que tienes que explicar es que esto es más lento y más trabajoso de como lo hacemos con el orden y mando. Si la gente no lo tiene claro desde el principio y la gente piensa que esto es atajos, la gente no va a tener la paciencia necesaria para que esto se haga bien. Esto es más lento y es más laborioso. Eso hay que explicarlo muy bien desde el principio, para que la gente paute bien lo que va a esperar aquí. En segundo lugar, las expectativas del horizonte temporal cambian aquí. Hay un horizonte, por eso los proyectos y los retos que requieren una respuesta rápida no se pueden hacer con participación. Los retos de participación son proyectos que requieren, que tienen un plazo de tiempo más lento. No puedes abordar retos urgentes mediante la participación. ¿Por qué no? Porque la participación no te va a dar una respuesta a corto plazo. Te necesitas más tiempo, necesitas proyectos que tengan una respuesta para el año que viene, por ejemplo. Proyectos estratégicos que son lo verdaderamente importantes. Hay que explicar que lo innovador está en el proceso, no está en el resultado. Repito la idea, lo innovador está en el proceso. Mira, yo estoy cansado del proceso de esto, que cuando llegas al final has llegado a un resultado parecido al que hubiera llegado probablemente un panel de expertos. Nos ha pasado, es decir, este resultado que hemos llegado ya yo lo tenía en la cabeza, me lo dicen. Yo ya lo tenía en la cabeza antes, ¿vale? Pero si lo interesante es la implicación que ha generado, el empoderamiento que ha generado, lo contenta que ha sido la gente, lo que ha aprendido la gente. Si la gente no aprende a valorar lo que se obtiene en el proceso y solo se fija en lo que se consigue al final, no va a poner en valor la participación, porque puede ser que coincida mucho con lo que ya se te ocurrió de antemano. Y eso hay que explicarlo para que la gente se fije y le dé valor al proceso. Hay que entender que al proceso hay que ponerlo en valor. Y si no lo explicas antes, la gente no se va a fijar en eso. Totalmente. Y por último, esto es muy importante lo que voy a decir. Si no hay ruido, no hay señal. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos antiguos, ¿en qué consiste? Como hay editores, entre comillas, profesionales, editores o son porteros, que dice quién entra, quién no entra. Si hay un portero fuera y entran solo lo que tú quieres, no hay tanto ruido dentro. Pero no hay ruido, pero se queda señal fuera. Pero si tú quitas el portero y tú lo abres, va a entrar más ruido y va a entrar más señal. Quiere decir que en lugar de filtrar el ruido de la entrada, tendrás que filtrar la conversación. Porque esa conversación va a tener más ruido. Entonces la gente se tendrá que acostumbrar que va a haber más ruido, que va a haber más basura, perdone que lo diga así. Pero tiene que haber basura para que salgan pildoritas, para que salgan ¿cómo se llama? Joyitas. Va a haber más ruido y hay que acostumbrarse a ese escenario. Y eso hay que explicarlo. ¿Vale? Esto es un poco el consejo que yo... Pedagogía de los procesos, de antemano, explicar bien lo que nos vamos a encontrar aquí. Siguiendo la línea que abría Paz y que te lo respondías, Amalio, de donde veníamos antes, vamos a intentar contrarrestar manipulación con estrategias de consenso, de participación, etcétera. Identificamos unos retos con esas 4, no voy a decir fases, o bueno, características que nos has dicho, y explicamos pues que esto de la participación no es una varita mágica, sino que eso, que va a ser más lento, que el ruido, la señal. Muy bien. A mí me toca coordinar un equipo y les digo, oye, todo esto lo ha dicho Amalio y metéoslo en la cabeza. ¿Qué es lo próximo que les digo? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son las 3 cosas que dices después de hacerles esta homilía de lo bueno que va a ser más lento, pero va a ser mejor, etcétera? ¿Qué 3 cosas tengo que hacer yo como coordinador de un equipo o tiene que hacer un equipo para decir, oye, en los próximos días, semanas, tiene que pasar esto y esto para que tengamos enfilado un proceso de inteligencia colectiva, participativa, etcétera? ¿Qué 3 o 4 o 8? Pero ¿qué 3 cosas tengo que apuntar yo en un post-it que no me tengo que olvidar para arrancar esto? Vale.
Bueno, la primera cosa es la que he dicho antes, de gestionar adecuadamente las expectativas. La gente tiene que situarse de qué se va a hacer y que esto es diferente a como lo han hecho antes, para que no lo comparen con que lo ha hecho antes. Después, aterrizando la administración, Ismael, un tema el que yo discuto, que lo planteé el otro día en el Congreso de CENIS, que estuvo José Antonio, ahí en la conversación, yo creo que un error que se comete en la administración pública mucho es que se pretende hacer, y esto creo que vais a identificar mucho con lo que voy a decir, se pretende hacer participación ciudadana, se quiere ir a la ciudadanía a impulsar proyectos participativos y ciudadanos, sin impulsar primero la participación hacia adentro. Eso es un error gravísimo. Yo le llamo el anillo intermedio. El anillo intermedio, que es el anillo abandonado. El anillo intermedio sería donde termina el modelo de expertos, que sería equipo directivo y consultoría. Se termina ahí, tú empiezas ya a generar participación. Entonces, aparte de los expertos, esto que sería equipo directivo y consultoría, hay un primer anillo que sería todas las personas que trabajan en la organización, sería todo el personal público que trabaja en la administración. Y después hay un anillo exterior, el de afuera, que sería la ciudadanía. Pues pretendemos pasar directo, saltar directo a la ciudadanía, al anillo exterior, sin cultivar, sin entrenar, sin muscular el anillo intermedio. ¿Qué ocurre? Que el funcionario, el personal público, cuando tiene que interactuar con las aportaciones y las sugerencias, suena falsísimo. Suena muy falso, porque ni se cree el mensaje, ni lo ha cultivado, ni lo ha entrenado, ni lo ha musculado. Entonces, empezando, suena falsísimo. En segundo lugar, es refractario a las ideas que llegan, no es esponjoso. Porque la organización no lo ha sido con ellos. Entonces, para mí es muy importante que la organización se convierta en un laboratorio para entrenar y cultivar la participación antes de aspirar a interactuar con la ciudadanía de una manera distribuida. Eso me parece muy importante. Hay que hacer laboratorios de transformación cultural donde la gente practique con estos retos de participación dentro, aunque los retos sean ficticios, que sean falsos, pero que aprenda, que desarrollen habilidades, que la gente sienta que es escuchada. Y después, tengo que decirlo, formación a los altos directivos. O sea, yo creo que por ahí empezaría todo. La historia empieza por ahí, por lo imposible, que es formar a los altos directivos. Los altos directivos no van a la formación de la plebe. Pero lo voy a decir así, los altos directivos necesitan una formación especial. No van a la formación de la plebe porque consideran que ya están formados. Ellos creen que se han formado lo suficiente para llegar allí. Ya no le hace falta formarse más. Entonces, yo, perdón que generalice, pero hay que empezar por la formación de altos directivos porque son los que pueden crear un espacio de construcción. Y a los altos directivos no les puedes hablar de participación. Mi experiencia es que no funciona la palabra participación. Yo creo que hay que entrarle por palabras como gestión de conocimiento, gestión de personas. Yo creo que eso lo compran más, gestión de personas y gestión de conocimiento, que participación. Participación parece muy podemita. No lo digo ni para bien ni para mal, pero suena como tiene como una connotación muy de eso, ¿no? Entonces yo creo que yo haría eso. Y después una cosa que me ha hablado mucho con Paz, y lo hablamos en su momento con la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que eso la escuela lo ha hecho bien, y es que tú puedes crear plataformas de retos donde la gente suba retos participativos de abajo arriba, pero si no hay un mecanismo de arriba abajo, y esto Paz es muy sensible a esto, lo hemos hablado mucho, si no hay un mecanismo de arriba abajo que apoye esos retos no van a salir adelante la administración pública. Entonces, esto de lo que llamabais vosotros en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, los retos institucionales y los clientes institucionales, que me acuerdo que era interesante esto, que aparecen retos de abajo arriba, pero si no hay alguien arriba, un responsable que los acoja y se haga cliente de esos retos y los defienda y garantice que se van a implementar, pues no vamos a poder impulsar eso. Entonces tiene que haber alguien, tiene que haber personas, cargos directivos que se hagan responsables de esos retos, de esos proyectos. Porque si no va a haber una brecha de impacto, que yo lo llamo así, va a haber una brecha de impacto, no van a salir de un mero ejercicio especulativo de creatividad. Eso es un poco las cosas que yo diría. Caramba. Sí,
Efectivamente, Amalio, de eso hemos vivido ya un rato, Sí. ¿no? Este tiempo que pasa la gente deliberando, debatiendo, conformando algo y que después queda en un cajón, no llega a salir de ahí, ¿no? Pero mira, como esto es una cosa mucho más complicada, lo de formar a los directivos, luego hablaremos si acaso hay oportunidad sobre cómo institucionalizar todo eso, pero antes que eso, y hablando de formación, ¿no? Bueno, pues nosotros siempre decimos en los cursos de innovación que los funcionarios, los gestores públicos del siglo XXI tienen que pasar de ser expertos especializados en un solo tema a ser facilitadores, ¿no? De procesos, ¿no? Tú en el libro hablas de muchos perfiles, ¿no? Perfiles que son necesarios o convenientes para gestionar, ¿no? Todos los grupos, la colaboración, más allá de incluso relatores o conectores, ¿no? Hablas de metamoderadores y personajes como el filántropo de la atención, que parece que vamos, verás, a mí me parecen preciosos y me parecen muy convenientes, ¿no? Pero ¿cómo formamos a los funcionarios en todo esto, ¿no? Al final uno piensa, pero esto no es un poco educación básica, ¿no? De ciudadanía. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos formar a los funcionarios en esto? A ver, cuéntanos. Sí, mira, ahí yo creo que hay dos niveles y voy a retomar lo que dije antes, la pregunta anterior del tema del liderazgo, de la formación de equipos directivos, porque también sería un tipo especial de funcionario que tendría un efecto multiplicador si estaría bien formado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esa pregunta me la han hecho, ¿cómo puedo formar a los equipos directivos para que sean más abiertos a la participación? Y yo creo que en primer lugar, el primer acercamiento tiene que ser charlas o conversatorios de una mañana muy cortito, porque esta gente no tiene tiempo, y para sensibilizarlos y que ellos planteen todas las dudas y todos los cuestionamientos y toda la desconfianza que puedan tener acerca de estos procesos y podamos conversar. Es un primer nivel. Después, me parece importante demostrar la eficacia de esto. Si no le demuestras la eficacia que tiene, si no presentas casos de éxito, con muchos ejemplos reales, donde se han conseguido objetivos que ellos se plantean, no lo van a comprar. Y en tercer lugar, aprender haciendo. Tienen que elegir un reto, por ejemplo, y trabajar en esos retos, que sean retos cortos, que no sean demasiado exigentes, invitarlos a que lideren o apadrinen esos retos y practiquen con esos retos. Yo creo que ahí el aprender haciendo es muy importante. Y en cuanto al resto de la organización, a mí me gusta mucho la palabra que usa Antonio Lafuente. Antonio Fuente dice que él le llama a las personas facilitadoras. Bueno, general, yo estoy muy de acuerdo contigo, Paz, que hay una base educativa que traemos de cuna, de apreciar la interdependencia, apreciar la participación. Eso hay gente que ya lo trae y hay gente que no lo trae. Hay gente que viene con un espíritu muy egoísta, ya de base, de cuna, ¿no? Entonces ahí es un punto de partida que es muy desigual. Y después, entonces, ¿qué puede hacer la organización para esto? Pues yo creo que todas las administraciones públicas, hablando aquí en este caso de organizaciones públicas, deberían tener un equipo de personas que se han formado como personas facilitadoras. Debería dedicarse tiempo y recursos a crear esos equipos de facilitadores. Iba a decir que Antonio Lafuente me gusta mucho, le llama nosotrólogos. Me encanta el término. Expertos en nosotros, ¿no? Expertos en nosotros, no en expertos en yo, sino en nosotrólogos, le llama Antonio Lafuente, a hacer formación en nosotrología, ¿no? Y entonces, sí, es precioso como Antonio que habla con esa jerga tan musical, ¿no? Y entonces, es verdad, fíjate, porque yo trabajo con unidades de participación que hay en todos los gobiernos regionales, hay unidades de participación. Pero ¿saben cuál es el punto que se repite de manera recurrente, valga la redundancia? Que cada vez que van a hacer un proceso participativo, el 98% de los facilitadores los tiene que contratar fuera. Hay una altísima dependencia, Ya me lo creo. una altísima dependencia de facilitadores externos.
No hay equipos de facilitadores. Y ya sabéis que es un modelo que se repite en la administración, que sabéis que yo me quejo mucho. Los temas interesantes de la administración se externalizan. Los temas aburridos se internalizan. Da mucha rabia eso. Por eso la gente no quiere trabajar en la administración. Porque los temas interesantes se contratan a consultores. ¿Es así o no es así? Quieren. Es así. Querer no si quieren, pero los no que es porque quieren... no haya talento interno, no es porque no haya talento interno, sino porque no se cree en el talento interno. Entonces, claro, si no tenemos gente formada para entonces yo creo que hay que crear grupos de personas, que hay que formar a personas. Debía haber un esfuerzo máximo de generar. ¿Por qué? Porque después los proyectos, si hay un proyecto que está basado en el modelo de experto y tú lo quieres convertir en un proyecto participativo, por ejemplo, yo siempre invito, ¿por qué no hacemos laboratorios en la administración pública donde vengan directivos con proyectos que son muy de expertos, lo presenten y se hagan laboratorios para abrirlos y convertirlo en participativo? Vale, lo hago. ¿Quién se va a encargar de esto después? ¿Hay personas dentro de la administración que lo hagan bien? No. Tiene que seguir confiando en consultores externos que lleven el proyecto. Si el consultor externo viene, se hace. Si el consultor externo no viene, no se hace. No. Entonces, falta integrar eso en ADN, y yo creo que estas personas hay que formarlas. Por cierto, yo no sé si abrir esto ya al resto de los compañeros y compañeras, o terminamos con alguna pregunta más para que el resto de las personas que están aquí, si quieren hacer preguntas o quieren que yo creo, porque si no, a mí me encanta la conversación, podría estar toda la tarde hablando de esto, porque además las preguntas son súper interesantes. Pero no sé si tú quieres terminar, o Ismael, por dar la vuelta al tema, o cómo. Y yo, si queréis, una muy breve, porque también iba a hablar de competencias y formación y me ha quedado clarísimo. Pero entonces lo veo y lo doblo. Me queda muy claro, equipos técnicos capacitados para facilitar, articular todas esas cosas. Pero volvemos a lo de antes. Hay un directivo que deja de hacer cosas. Ya no hablo de si tiene competencias de abrirse y todo eso, y eso me ha quedado claro que sí, pero con un nuevo superpoder viene una nueva responsabilidad y al revés, ¿no? ¿Qué cosas deja de hacer? Porque como tiene unas competencias nuevas, que es abrirse, preguntar, escuchar, todo ese tiempo que dedica a eso, ¿qué deja de hacer? Y al revés. Por tanto, la misma pregunta de la formación y las competencias, pero si quieres, centrada en funciones. El directivo, ¿qué funciones tendría que abandonar en beneficio de esto que estás explicando? Y si quieres, al revés, ¿no? Para poder beneficiar eso. Sí, yo creo que, mira, yo siempre le digo a la gente que yo entiendo que, como ya hemos dicho, que estos son procesos más lentos, más trabajosos, va a tener que renunciar a algo porque están ya bastante presionados por lo que hacen. Entonces, por eso yo siempre digo que si tú quieres introducir participación, lo que tienes que hacer es elegir bien un solo proyecto, uno solo, un reto que tenga, como dije al principio, un potencial participativo interesante, que sea relevante y que no sea urgente. Uno. Y entonces abrirse en la agenda un pequeño espacio para semanalmente o cada 15 días dedicar un poquito de tiempo a ese proyecto, porque ese sería un proyecto de aprender, donde el directivo va a aprender, va a experimentar. Entonces, quizá a lo mejor antes de que el directivo, para mí, a lo mejor quizá, antes que el directivo le dedique tiempo, podría dedicarle tiempo a tener personas facilitadoras que no tienen que ser directivos, que puede ser una persona intermedia de más bajo nivel, que vaya avanzando en las tareas de desarrollo del proyecto. Pero yo creo que más que renunciar a actividades, lo que tiene que es renunciar a malas costumbres. Lo que tiene que hacer es renunciar a malas costumbres. Por ejemplo, habilidades, competencias. Aprender a confiar en las personas, en que el talento es distribuido. Abandonar el modelo de unos piensan y otros ejecutan, que eso es un modelo muy arraigado en la administración. Unos piensan y otros ejecutan. No, hay que confiar en las personas. Eso es una habilidad que hay que desarrollar. Tienen que aprender a soltar. Tienen que aprender a delegar. Tienen que aprender a ceder con poder. Tienen que aprender a no ser tan paternalistas, que son muy paternalistas. La gobernanza del cuello de botella. Por eso de que todo tiene que pasar por ellos. Y para mí, si hay una habilidad difícil de desarrollar, que es lo que nosotros defendemos tanto, es que la cultura del prototipado, la cultura de la experimentación. Eso es para mí lo más difícil de todo. Que aprendan a que para llegar a soluciones óptimas
El camino es por aproximaciones sucesivas, que no es encerrarse 8 meses, hacer el plan perfecto y salir con el plan perfecto y que te pase como el famoso boxeador que el primer puñetazo que te dan ya tienes que abandonar el plan porque la realidad no es como tú te la habías imaginado. O sea, es sucesión, es cultura del prototipado. Pero eso es dificilísimo en la administración, que la gente aprenda a equivocarse, a experimentar, a probar. Y esa cultura es muy difícil desarrollarse. Y desde el punto de vista del personal público, con esto termino, igual que pido que haya una cultura de la confianza en el equipo de directivo, tiene que haber una cultura de la corresponsabilidad en el personal público. El personal público, porque ojo, yo he visto personal directivo que confía, personal directivo que quiere impulsar proyectos partidarios y el que no quiere es el personal público. Como digo yo, directivo 2.0, personal público 1.0. Eso lo he visto también. Equipos directivos que quieren impulsar y gente de abajo que no quiere participar. Pues de abajo, la cultura de la corresponsabilidad, de sentido de iniciativa. Eso también hay que desarrollarlo. Habilidades de participación a nivel de personal público, ¿no? Y el dominio de herramientas colaborativas. Me parece que hay que dar mucha más formación en el uso de herramientas colaborativas. Eso es principal. Las herramientas colaborativas, el software, son troyanos. Son maravillosos troyanos. Cuando la gente se pone a jugar con las herramientas, empieza a descubrir un montón de cositas bonitas que puede hacer con las herramientas. A veces no hay que entrar por la cultura, hay que entrar por las herramientas. A veces con las herramientas, la gente empieza a manosear las herramientas y va de las herramientas a la cultura. Y no al revés. Y yo creo que con eso más o menos, ¿no? Muy bien, pero por favor, qué interesante. Sí. Es increíble. Sí. Pero sí, si os parece, vamos a dar paso porque además hay ya un par de personas que han mostrado interés por participar y les podemos dar paso. Mónica, has levantado la mano un par de veces. Pues te invito a que actives tu micrófono y a que nos cuentes. Muchas gracias. Gracias, Amalio, por este segundo libro. Yo el primero lo tengo y ahora seguro busco el segundo. Me encanta lo que dices sobre el proceso, ¿verdad? Porque en educación nos han enseñado a que el resultado es lo importante, ¿verdad? La nota, el 90, el 100. Entonces, tenemos que regresar mucho a aprender a que es lo que estamos construyendo juntos, lo que verdaderamente importa, independientemente de la respuesta a ese reto o a ese problema que tenemos. Y si lo encontramos o no, en realidad, porque es el proceso, lo que hemos aprendido juntos. Entonces, me hizo mucha gracia lo que dijo Ismael de la homilía al inicio para que la gente entienda. Pero no es solo la homilía, sino también a lo largo del proceso. Y cada vez que se reúnen, recabando y reflexionando, bueno, hoy qué aprendimos. O sea, a pesar de que a lo mejor no tenemos un prototipo todavía o un resultado a la víspera, ¿qué aprendimos? ¿Qué ha cambiado en cada uno de nosotros? ¿Cómo ahora estamos haciendo cosas diferentes? Porque lo que decías también de estamos haciendo nuevas cosas y otras estamos abandonando, pero ¿qué hábitos, verdad? ¿Qué hábitos estamos dejando? Como que traer mucho a la conciencia de los participantes de ese proceso formativo del que están participando. Y algo que me decía alguien de innovación que me parece muy interesante también es que este experimento, digamos, que se está teniendo con el prototipado, con la búsqueda de soluciones, con el aprendizaje, como que no entre en sus resultados, o sea, su evaluación de resultados que van a tener también, porque la gente se siente presionada a una evaluación que va a tener a final del año, ¿verdad? Que cuáles son esos resultados que ha alcanzado, cuál ha sido su desempeño. Pero que no los midamos tal vez con esos resultados que vienen del otro paradigma, ¿verdad? Del experto y de la orden y el que ejecuta, sino que esto entre a lo mejor en otra métrica o que simplemente no entre ahí, porque es algo nuevo, ¿verdad? La gente, toda la organización tiene que entender que estamos
aprendiendo a hacer cosas nuevas. Y lo último que digo es, me encanta también que primero se cultive en la organización esa forma colaborativa de construir conocimiento antes de llevarlo afuera, ¿verdad? Porque si no, desencantamos a la gente de afuera también, porque la habilidad todavía no estaba formada. Y entonces los de afuera sienten que la construcción colectiva no funciona, cuando sabemos que sí se cultiva. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Mónica, Joseba por el chat había dicho también que quería hablar, José Luis Alonso. Sí, José Luis Alonso. Pero había levantado la mano Panchito, ¿no? Panchito León también ha levantado la mano. Sí. Venga, José Luis, no sé si está por ahí. Sí, estoy, pero no tengo problema en dejarle la palabra a otra persona primero. Como veáis. Venga, dispara. Venga. Como he ido apuntando muchas cosas, hola Amalio, Amalio y tanta gente querida que estáis por ahí, hola a todos y todas. Tengo muchas cosas apuntadas y no las he podido ordenar, así que confío en tu inteligencia para que tú seas capaz de ponerle cierto orden a las cosas que comentamos, que tengo aquí apuntadas para compartir. Empezáis un poco con la participación está de capa caída. Me apuntaba algo así como si es una percepción de que es un problema de modas. ¿Cuál es mi problema? El de José Luis Alonso. Yo soy una persona súper miope. No precisamente en la vista, pero es verdad que veo las cosas de una forma con mi propia miopía. Porque no veo lo mismo. Es decir, quizás es porque yo no sé hacer intervención y trabajo con empresas de otra forma que participación. Quizás, por las personas que no me conozcan, yo trabajo en una cooperativa, con lo cual la cooperación o la participación está integrada, pero no trabajo solo con cooperativas. Entonces, lo que sí veo es que la participación en las organizaciones se agradece mucho, precisamente por lo contrario, porque no es lo habitual, que es precisamente por ser raro en poco frecuente. Creo que las personas agradecen terriblemente cuando les invitas a participar y a ser escuchadas. Esa es mi percepción. En nuestro intercambio epistolar, Amalio, yo trabajo con equipos más pequeños y no tengo experiencia en grandes participaciones, ¿eh? Es completamente diferente. Luego, cuando ibais hablando, me ponía aquí una pregunta, es una reflexión. ¿Por qué nos da más miedo equivocarnos como organización, como sociedad? Da lo mismo, ¿eh? Cuando abrimos un proceso de participación que cuando lo hace un comité de dirección. O sea, ¿por qué le tenemos más miedo a que una decisión esté mal tomada mediante un proceso participativo de inteligencia colectiva, pero si lo toma una élite no tiene por qué ser una élite intelectual, una élite elegida democráticamente? ¿Por qué le tenemos menos miedo a eso? ¿No? Es una reflexión, ¿eh? O sea, no sé, pero... A ver, lo primero, voy a empezar por lo segundo. ¿Por qué le tenemos más miedo? Porque eso se llama, en sesgo cognitivo se llama sesgos del status quo. El sesgo del status quo es el sesgo que dice que tendemos a quedarnos con la opción predeterminada, con la opción por defecto. ¿Y la opción por defecto cuál es? El modelo de experto. O sea, el modelo de experto que he llamado yo, que es mucho decir, porque hay equipos directivos que no son muy expertos que digamos, pero vamos a llamarle el modelo de experto, ¿no? Entonces, como ese es el modelo por defecto, el de expertos, si se equivocan, nadie mete un grito, pero casi siempre cuando tú te equivocas al cambiar de modelo, eso chirría más. Siempre que cambias de... Por eso mucha gente, por decirte, se queda toda la vida o se queda años, perdona que salte de esta manera, con el mismo proveedor de streaming o el mismo proveedor de teléfono móvil, porque es un desastre el proveedor que tiene, ¿vale? Pero como cuesta trabajo, como cambiar de proveedor, te puedes arrepentir, te quedas con el mismo. Y puede ser fallido, pero como te has quedado con el mismo, no se nota tanto el error, así cambias y después te sale chungo el nuevo proveedor. Entonces, tendemos una tendencia a quedarnos con lo que ya conocemos. Entonces, si falla el modelo de expertos, no lo achacamos a que ha sido por el modelo de expertos.
Así lo achacamos a que ha sido un error de ese proceso de edición. Pero si pasamos a un modelo participativo y falla, lo achacamos a que hemos cambiado un modelo participativo. No sé si me explico. Sí, y además creo que coincido mucho contigo. Es decir, el refranero español es extenso y puñetero, porque lo dice muy claro. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Exacto. ¿No? Con lo cual, pues quizás ahí hay un punto ahí, ¿no? Y perdona, y lo que decías de la hipótesis de que había una cierta crisis de participación, yo creo que esa hipótesis es muy discutible, evidentemente, pero y en tu caso tu experiencia puede ser positiva porque tú lo haces bien. Tú los procesos participativos, pero lo harás bien, porque si la gente termina el proceso creyendo más en la participación, es porque lo has hecho bien. Pero mi hipótesis apunta más a lo macro, a cómo la sociedad está leyendo eso hoy en día. No sé si os acordáis que del 15M hubo todo un movimiento masivo de entusiasmo, de ilusión por lo participativo. ¿Os acordáis de aquello? O sea, si comparamos la situación de hoy con aquella, el bajonazo es terrible. Es terrible, es terrible. Y después hay un montón de procesos participativos, José Luis, que tenemos que reconocerlo. Yo lo he vivido, Paz lo ha vivido, seguramente lo ha vivido más compañeros y compañeras de aquí, que hemos hecho un proceso, José Luis, ya ha terminado. ¿Y sabe lo que te dice la gente? Por favor, que venga un jefe a decidir. El efecto rebote. O sea, estoy harto ya de esta entropía asamblearia. Estoy agotado. Pues, que venga un jefe o una jefa a decidir. Eso nos ha pasado varias veces, Nos ha efectivamente. pasado. Pero creo que no es excluyente. Aquí esto lo podemos Sí. discutir mucho, ¿eh? Pero Sí. yo que trabajo en una empresa democrática, Sí. para los que no me ven, pero me escuchan, estoy haciendo comillas con los dedos, ¿no? Hay que entender, porque quizás puede haber un mal concepto de que en las cooperativas votamos hasta cuál es el proveedor del papel higiénico, y esto no es muy, o sea, para nada es así. Está definido cuáles son las decisiones que se toman de forma democrática y cuáles son las que se toman desde un consejo de dirección, ¿no? Eso, pero no creo que no son incompatibles el preguntar, el hacer participar, con que luego haya personas que tomen la responsabilidad de tomar decisiones y paguen, respondan por esas decisiones, ¿eh? Sí. No quiere decir que, ¿no? Bueno, quizás son otros debates, ¿eh? Me meto solo en otra cosa, que es, como habéis hablado esta vez de mi libro, ¿vale? Con perdón, que es todo lo relacionado con la formación y el aprendizaje. Claro, para mí aprender es un cambio de comportamiento, pero empieza con un cambio de mirada. Y creo que los procesos participativos ayudan a cambiar la mirada. Es decir, y empezabas yo creo un poco así, independientemente del resultado, el propio proceso participativo ayuda a cambiar la mirada. Y eso en sí ya es un resultado. Quizás no es el resultado que habíamos definido como KPI 3, pero es un resultado que es muy valioso para tantas cosas que decíais de transformar la organización, ¿no? Sí, pero es un resultado si a ti te da la gana reconocerlo como resultado. Claro, sí, que normalmente evidentemente. El resultado es el output, lo que queda al final visible, medible, porque además yo me acuerdo Eugenio Molini dice mucho la diferencia, me gusta mucho la terminología, la dicotomía que llama efectos y resultados. Dice, los resultados son esos que se puede medir ahí muy fácil, que lo ves ahí, que lo puedes tocar, y efectos es un montón de cosas que se van generando que pueden terminar convirtiendo ese resultado en un episodio posterior. O sea, ahora no es un resultado, es un efecto que se queda latente, que hay que saberlo poner en valor, y a lo mejor dentro de 2 años ese efecto termina traduciéndose en un resultado medible. Pero se necesita una cultura y una habilidad para visualizar que hay unos efectos que hay que ponerlos en valor, y esa cultura no existe. Y perdona, y te digo más, cuando tú decías, me gustó lo que dijiste, tú dijiste, el propio aprendizaje de la participación te enseña a mirar. Habías dicho algo así, ¿no? Te ayuda. Te cambia la mirada. Quizás no te enseña a mirar, pero te cambia la mirada. Observas las cosas desde otro Vale. prisma, ¿no? Estando de acuerdo con eso, si os fijáis, un mensaje que yo he repetido mucho hoy aquí, es que esto que dije de pedagogía del proceso previa,
previa a empezar, que permite ajustar expectativas y permite que la gente tenga una sensibilidad a mirar valores para lo que no está acostumbrado de ver. Y eso, José Luis, es anterior al proceso. Eso puede ser algo novedoso en el enfoque que estoy proponiendo. Y es, tienes que preparar a la gente para que la gente despierte una sensibilidad a cosas que ocurren en el proceso. Aunque el proceso genere también sensibilidad, pero a más preparada esté la gente, más sensible esté a valores de la participación, más lo van a ver cuando interaccionen con ella. Y cuando digo de esa sensibilidad, estoy diciendo sensibilidad para valorar lo bueno y sensibilidad para desdramatizar lo malo. Totalmente, porque se une con lo anterior. Si sale mal, no es peor que si sale mal de la otra forma, ¿no? No debería ser peor. Exacto, eso Y ahora me meto con el gran charco de la formación de directivos. Quizás estoy de acuerdo que no necesitan formarse, porque lo que necesitan es aprender. Y son dos cosas diferentes. Quizás no necesitan más cursos. Esto, Ismael, lo hemos discutido incluso con buen yantar por el medio. Pero es así, quiero decir, es que igual no tenemos que darle formación, igual lo que necesitan es aprender. Y para eso hay que generar. ¿Y qué tienen que dejar de hacer? Mira, otra pregunta y hago bomba de humo porque si no me... me voy a callar, porque si no voy a abrir un marrón ahí, un melón muy grande. Dejo a otros. Sí. Sí. Gracias, Amayo. Había otro compañero, ¿no? Sí, Panchito tiene la mano, pero no sé si le va a preguntar o le gusta estar con la mano levantada. León ha pedido la palabra hace un rato. Bueno, gracias, José Antonio. Y gracias, Amalio. Siempre es muy sugerente escucharte. La verdad es que yo estoy recibiendo algunos mensajes desde México que les ha encantado la charla. Y bueno, pues quiero aprovechar también para agradecer que se hayan conectado el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, que es uno de los más importantes del país, y del Instituto Sonorense de México también, que está en el norte. Yo te haría una pregunta porque nosotros nos abrimos a la participación en un proceso inédito cuando los institutos de administración pública están concebidos como escuelas que tienen que seguir el librito de que independientemente de lo que uno enseñe, pues sirva o no sirva. Y me refiero con servir, pues tener en cuenta al ciudadano, ¿no? O sea, que le sirva realmente al ciudadano lo que están aprendiendo las personas servidoras públicas y que se reflejen los resultados. Y que además esté acompañado en la solución de problemas. O sea, que lo que estemos enseñando realmente sirva para solucionar problemas. Entonces, nos fuimos al campo, ciudadanos, te lo he dicho reiteradamente, para trabajar con la gente en procesos de participación. Y hemos puesto mucho el dedo en la llaga, por eso lo contextualizo, sobre la simulación que hay o para qué sirven los procesos participativos. Al menos en Latinoamérica, sí hay una visión política de usarlos en la administración pública para institucionalizar la simulación. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿cómo elegimos a los actores sociales y públicos que nos pueden permitir legitimar esta acción colectiva que queremos nosotros institucionalizar para que la organización pública pues solucione problemas públicos y no nada más genere pues a un grupo de amigos, aunque representen a los médicos, a los ingenieros, a los arquitectos y tengan una representatividad en nuestras reuniones públicas o en los procesos de participación. Entonces, ¿a quién elegimos o cómo elegir más allá del librito aquellas personas que nos van a aportar realmente hacia un proceso participativo que nos brinde soluciones a los problemas públicos? Bien, gracias. Panchito, te digo, ¿Panchito está bien o...?
León. Ah, León. te has puesto Panchito ahí. Y Sí, por es eso... que así se llama mi hijo. Me pareció muy cariñosito y no te conozco tanto, así te digo Panchito, y no sé si... Pero bueno, León. Es que tú eres mexicano, ¿no? Sí, los mexicanos son muy afectivos, así que está bien. A ver, hay una parte del libro donde se habla de los mecanismos de captación de los participantes, en los quienes, y hay 3 mecanismos de captación de participantes, hay 3 en los procesos participativos. Hay uno que se llama por invitación, que este es el clásico de toda la vida, el clásico, por invitación, donde hay una autoridad, donde hay un equipo que dice, viene este. Ese modelo, ese mecanismo de captación que se llama por invitación, respondería a la pregunta que me has hecho, que para mí es incompleta, digamos, porque sería cuando tú dices a quiénes elegimos, estás pensando que vas a invitar a gente al proceso. Bien. Hay un segundo mecanismo que defiende más el paradigma de inteligencia colectiva, que es por autoselección. No por invitación, sino por autoselección. ¿En qué consiste la autoselección? Que tú, en vez de elegir a dedo, digamos, como sea, según criterio, lo que sea, quiénes van a participar, tú abres una convocatoria, lanzas una convocatoria abierta y se apunta a la gente que quiera participar. De esa manera, el talento se autoselecciona. No decides tú quiénes vienen, sino que ellos, de acuerdo al reto que tú le plantees, ellos decidirán si pueden aportar valor a ese reto. Bien. El mecanismo de autoselección es menos sesgado que el mecanismo de por invitación. Porque el de por invitación pasa por unos sesgos de selección que ya conocemos cómo son. De ahí donde vienen los muy sospechosos think tank, que son muy sospechosos porque están cargados de sesgos de selección. Bien, entonces la autoselección sería una convocatoria abierta para que la gente se apunte a lo que quiera. Pero hay un tercer mecanismo que es súper interesante y que está muy descuidado y que a mí me encanta. Yo creo que ganaría mucho dinero si me pagaran comisión por cada vez que vendo, entre comillas, este mecanismo, que es el mecanismo aleatorio, de selección aleatoria, que es crear muestras representativas pequeñas que se extraen de manera aleatoria del colectivo al que tú quieres dirigir la solución. Entonces, esas muestras están bien porque son pequeñas, es eficiente gestionarlas, se puede tener una conversación muy buena porque son pocos, pero al mismo tiempo tiene la legitimidad de ser una muestra representativa. No es una minoría, digamos, militante, por decirlo de un modo, que no es representativo. Entonces, yo diría que, por un lado, en lo que es el mecanismo de invitación, hay que crear algún sistema que sea legítimo de seleccionar la muestra que se va a invitar, que no sea caprichosa, por decirlo de algún modo, que muchas veces es caprichosa, con unos criterios serios. Yo apostaría más por el mecanismo de autoselección. En lugar de responder a la pregunta que me has hecho de cómo elijo, yo lanzaría una buena convocatoria con retos para que la gente venga a mí, que la gente me elija a mí, en lugar de yo elegir a la gente. Creo que eso es muy interesante, explorarlo más. Y también probar, fíjate que los 3 mecanismos son simultáneos, ¿eh? No es que uno sustituya a otro. Se puede aplicar solución mixta, donde híbrido, ¿no? Que se pruebe un mecanismo por invitación, otro por autoselección y uno por aleatorio. Crear un mini público que se llama, el tercero, donde se trabaje con una muestra representativa para ver cómo respira. Ese para mí sería la mejor solución, un mecanismo híbrido que explore los 3 mecanismos. Muy bien. Muchas gracias, Amalio. Yo nada más terminaría, si me lo permites, José Antonio, es en algo que has mencionado mucho, que es en lo que casi no utilizan las personas servidas públicas y los directivos públicos, que son las herramientas tecnológicas. Nosotros en particular pusimos en marcha una aplicación telefónica para que la gente pudiera denunciar los problemas públicos que tienen y poder geolocalizarlos y nosotros interactuar con ellos a través de un call center ciudadano, responderles en menos de un minuto su petición llamándoles por teléfono. Y eso generó, pues, evidentemente una respuesta muy positiva. Y ahí la convocatoria es abierta.
yo te mando por WhatsApp la liga de la aplicación y tú te conectas y en automático cuando me pides ayuda, yo ya sé cuál es el problema y en dónde te localizas, cómo te llamas, etc. Entonces, preguntarte, ¿cuáles son, digamos, hoy en día en el mercado muchísimas herramientas para poder hacer esto, pero son poco utilizables porque los tomadores de decisión priorizan más sobre los fierros, digamos, infraestructura, digamos, cosas que son más visibles, más notorias políticamente de lo que están haciendo, que aquellos instrumentos que nos ayudan a aligerar los procesos. Entonces, ¿qué herramientas tú recomiendas que haya disponibles en el mercado para que puedan ser utilizadas como esta que nosotros utilizamos acá? Bueno, cuando me hacen esa pregunta a mí me cuesta contestarla porque no, a ver cómo te digo, empezando que es una pregunta que no voy a poder responder rápido. Va a depender de cada necesidad requiere una demanda de herramientas distintas. Creo que el contexto pesa mucho, el contexto. Tendría que tener información de contexto, tendría que tener información de a qué público me dirijo. Un público preferirá una herramienta, otro público preferirá otra. Pero por resumírtelo rápido, perdona que no te pueda dar una respuesta, si quieres después por correo, por mensajería, encantado en contestar. Pero si yo tuviera que resumir algo, yo creo que las herramientas que hay que usar son las que la gente usa de manera cotidiana. No hay que inventarse nada nuevo. Lo decíamos antes de empezar, que Paz decía, conversando con José Antonio, decía que las comunidades que mejor funcionaban eran los grupos de WhatsApp. El WhatsApp, sí. Tú estabas ahí también, creo, conectado. Sí, o sea, sí. Herramientas que la gente tenga incorporada en su vida normal, que no tenga que hacer un esfuerzo, un coste muy grande de uso, y yo creo que eso facilita mucho que se usen. Es lo que yo te puedo decir de momento, ¿vale? Después, si quieres, podemos entrar más en detalle, ¿vale? Porque Vale. la verdad que yo estoy encantado de conversar con vosotros hasta la hora que haga falta, y porque me siento muy, muy, muy cómodo, pero igual hay otras voces que quieren participar, un poco, Román, creo, ¿no? Sí. Esteban, sí. Sí, estamos ya sobre tiempo, pero si no te importa, Malio, si le daríamos... No, yo no tengo ningún problema. Pues le damos la palabra a Román y ya con lo que converséis con él ya pasamos a cerrar la sesión. Venga, Román, activa tu micro. Hola, buenas tardes. Buenas. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy encantado. No voy a poder decir las cosas que me salen porque son muchas. Yo he estado, no sé, 42 años en la administración, parte de ella dedicada a planes estratégicos y trabajando por procesos participativos. He estado en la Fundación Caleido Red mucho tiempo trabajando el tema de la participación también. Y estaba pensando, bueno, muchas cosas de las que dices que a mí me gusta mucho oírlas, ¿no? Que hace 25 años decíamos una serie de cosas que seguimos diciendo. Que decíamos que la participación ciudadana en la administración pública, tanto para los equipos directivos como para los políticos, eran una María, y yo me he ido de la administración diciendo que sigue siendo una María. Pero es verdad que han pasado muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de las herramientas. Creo bastante más en la sociedad civil y en que cuando de verdad nos ponemos con los ciudadanos y el proceso está bien diseñado, las cosas funcionan. Tengo menos confianza en la administración pública, en los equipos directivos y en los responsables políticos, pero sí que tengo confianza en una cosa que has repetido mucho de todo lo que has dicho, que es la palabra pedagogía. Que si yo creo que nos hemos cansado, pero creo que tenemos que seguir explicando las ventajas, cómo nos enriquece, qué valor significa la participación, por qué construye inteligencia colectiva, la participación colaborativa, la que dices que es la que da miedo. Pero yo creo que es el único camino. Más pedagogía para los empleados municipales, para los empleados de la administración en general. Mucha más pedagogía para los movimientos ciudadanos, que es verdad que están, bueno, pero que cuando los llamas siguen yendo. Yo tengo la sensación de que si creen que sirve para algo van, y mucha pedagogía para los políticos, porque yo ahí no he visto el cambio en 25 años, no lo he visto. Y bueno,
en resumen era eso, pero que muy agradecido de oíros, en fin, con la confianza de que esto tiene que seguir de alguna forma, ¿no? Mira, yo, Román, ya que tú has puesto en valor lo de la pedagogía, no puedo dejar de poner un ejemplo que que yo creo que os va a gustar, un poco para terminar, ¿no? De un poco mi intervención, ya dejo la palabra a José Antonio. Voy por un ejemplo que va a ser muy representativo de lo que yo he dicho antes, de la importancia de la pedagogía de los procesos como manera de ajustar las expectativas. Acuérdense que he repetido esa frase, ¿no? Pedagogía de los procesos para ajustar las expectativas. Voy a poner un ejemplo muy terrenal, muy concreto. Un alcalde, una alcaldesa, ¿vale? Que va a presentar a su pueblo. Yo vivo aquí en Rincón de la Victoria, en Málaga, en un pueblo a las afueras de Málaga. ¿Vale? El alcalde, que es un hombre, pero vamos a suponer que es una mujer, va a presentar en una rueda de prensa a la ciudadanía cuál es su proyecto de reforma de una peatonalización de la ciudad. No es que esto sea así, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo ficticio. ¿Bien? Va a presentar al pueblo su proyecto de peatonalización. Y ella explica que es un proyecto participativo. ¿Bien? Hay dos maneras de hacerlo. Si lo hiciéramos a la antigua, la alcaldesa vendría con el proyecto casi terminado, ¿vale? Presentaría el proyecto, cómo va a ser la calle, cómo va a ser el edificio, cómo va a ser la puerta, y cuenta todo su proyecto. No sería la antigua, porque ya estamos hablando de participar, por lo menos hay una consulta, lo está abriendo. Pero digo la antigua porque normalmente lo que significa eso es que ha habido un grupo de expertos que ha estado trabajando un año en el proyecto y viene a presentar más o menos un borrador muy avanzado del proyecto. Pero no, vamos a suponer que yo he conseguido, Amalio, ha conseguido convencer a la alcaldesa para que no haga eso, para que lo que haga es que lleve un prototipo, como se dice en Design Thinking, sucio, incompleto y barato, una cosita, un prototipo que está al 10%, al 20%, con unas ideas clave de cómo va a ser esa peatonalización, con unas ideas estratégicas, un borrador muy verde, ¿no? De cómo ella cree que puede hacer para moverlo, para que la gente empiece ya a opinar. Bueno, si ese alcalde se aparece con la versión 2 del prototipo, del proyecto y no con la 1. La 1 sería el prototipo completo y la 2 sería un prototipo verde, incompleto y barato. Y esa alcaldesa no explica muy bien pedagógicamente en qué consiste trabajar con un prototipo incompleto y barato. Se la comen con papita. Lo primero que le van a decir es que es un incompetente. Le van a decir, ¿para eso tú me convocas? ¿Para presentarme un proyecto verde? Cuando a mí lo que me tienen acostumbrado es que venga el alcalde presentándome casi el proyecto terminado. Entonces, esa alcaldesa va a tener que estar media hora antes de presentar su proyecto explicando de que esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Y va a decir, yo os traigo un proyecto lleno de cabos sueltos, porque precisamente lo que yo quiero es que participéis. Si yo os traigo un proyecto terminado, os estoy diciendo que no quiero escucharos, que lo único que quiero es que lo validéis. Eso no se entiende si no se explica. No sé si me explico. Hay que explicar que vamos a trabajar así. Venimos con un proyecto totalmente incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque lo vais a llenar vosotros. ¿Estáis acostumbrados a que presente proyecto terminado? Pues cuando se presentaba proyecto terminado no se quería participar, no se quería participación, se quería adhesión, que es una cosa distinta que participación. Esto es participación, por tanto tiene que estar abierto, incompleto, verde. Pues con ese ejemplo lo digo todo. O sea, hay que hacer pedagogía de lo que se va a hacer antes de empezar, porque si no la gente se asusta, la gente no lo entiende, la gente no lo pone en valor, la gente no participa. Entonces yo creo que este ejemplo, no sé si os sirve, pero es un ejemplo que me encanta porque ayuda a entender por qué si no hacemos pedagogía al entrar en el proceso, la gente va a esperar otra cosa distinta y no nos va a entender. Y con esto, muchísimas gracias por mi parte, de haber tenido la paciencia de escucharme porque es una hora complicada. Y ya sabéis dónde estoy. Yo tengo una misión en la vida que es llevar esto a todos los sitios donde haga falta. Lo tengo muy claro porque para eso he dedicado 10 años al primer libro y 2 años al segundo. O sea, yo estoy plenamente comprometido con esto. Le he dicho a José Antonio que puedo ayudarlo si quiere a ver cómo se puede introducir más inteligencia colectiva en su comunidad. Estoy al servicio, esta es mi misión. Y ya está. Entonces, a cualquiera que haga falta y que lo necesite, pues aquí estoy para seguir conversando
de este tema que me parece vital. Por terminar, creo que la administración pública es un sitio donde debería dar vergüenza que no haya inteligencia colectiva. Porque endémicamente, por genética, tiene que haber, que una empresa privada no la haya, bueno, puedo llegar a entenderlo. Hay un señor dueño que pone todo el dinero, que juega todo su capital y no le da la gana hacer inteligencia colectiva. Vale, allá tú, allá tú. Pero la administración pública no deberíamos permitir que esto no se use porque está en los genes de lo público. Y con eso muy bien. José Antonio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Amalio, por tu generosidad, por tu libro, por tus libros, por tu manera de contarlo. Y muchas gracias también, bueno, a las personas que habéis participado. Y un agradecimiento especial a Paz por esas preguntas, por haber preparado y trabajado, por haber diseñado la participación para este webinar. Ismael se nos ha tenido que ir, ya nos avisaba antes que justo a las 6 tenía otra intervención pública y nos ha tenido que dejar, pero bueno, valga también el agradecimiento público a su colaboración. Nada más deciros que, bueno, lo hemos estado grabando, lo subiremos al repositorio de contenidos de nuestra comunidad, al espacio Aprender en Comunidad, y os avisaremos en cuanto esté por los medios habituales para que lo podáis difundir, o a lo mejor algunas personas que lo han expresado en el chat, incluso volver a ver y oír algún pedazo o algún retazo. Pues eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. A todos. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.